¿Alguna vez has sentido que tu vida está marcada por luchas constantes? Que por más que avances, siempre aparece un nuevo obstáculo, una nueva batalla que enfrentar. Si alguna vez sentiste eso, entonces la historia que vas a escuchar hoy no solo te va a interesar, te va a tocar el alma. ¿Por qué Argelia es exactamente eso? Un pueblo que siempre tuvo que luchar, caer, levantarse, volver a caer y renacer una y otra vez. Un país que conoció invasiones, colonización, guerras, pobreza, traiciones, pero también resistencia, valentía, fe, identidad y una fuerza interior que se niega a desaparecer. Te invito a acompañarme en un viaje que atraviesa millares de años, desde los primeros habitantes que pintaron la historia en piedras, hasta reinos poderosos, imperios que quisieron dominarla, un período brutal de colonización, una guerra sangrienta pela liberdade y un renacimiento moderno lleno de desafíos y esperanza. Y mientras escuchas, vas a perceber algo importante. La historia de Argelia no es solo la historia de un país, es la historia de cualquiera que alguna vez fue subestimado, oprimido, silenciado, y aún así decidió luchar por su dignidad. Hoy verás que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una salida, una solución. Porque Argelia nos enseña que ninguna oscuridad dura para siempre, y esa libertad, ya sea de un país o de una persona, siempre comienza con un simple acto de valentía. Así que respira hondo y prepárate para una de las historias más intensas, dolorosas e inspiradoras que el mundo ya conoció, la historia completa de Argelia. Antes de comenzar este vídeo, quiero pedirte algo muy importante. Si estás aquí, es porque te interesa aprender, reflexionar y crecer. Entonces, asegúrate de suscribirte ahora al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias poderosas como esta. Y también te voy a pedir un favor que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Deja en los comentarios la frase «Argelia nunca se rindió». Escribe exactamente eso. Argelia nunca se rindió. Cuando tú escribes esta frase, el algoritmo entiende que este contenido es valioso y lo muestra para más gente que necesita escuchar esta palabra. Así que antes de continuar, baja ahí y comenta. Argelia nunca se rindió. Esto ayudará mucho. 1. Los primeros habitantes y el nacimiento de una tierra antigua. Imagina Argelia no como el país que conocemos hoy, lleno de desiertos inmensos y ciudades vibrantes, sino como un escenario completamente distinto. Miles y miles de años atrás, antes de que existieran las fronteras, antes de que alguien hubiera pronunciado la palabra África, esa región estaba llena de vida, vegetación y animales salvajes. Era un mundo donde la naturaleza mandaba y donde pequeños grupos de seres humanos comenzaban a descubrir cómo sobrevivir. Los primeros habitantes de Argelia eran pueblos nómadas, hombres y mujeres que caminaban largas distancias siguiendo las estaciones, la caza y los recursos naturales. Ellos vivían en armonía con la tierra, construyendo herramientas simples de piedra, aprendiendo a encender fuego y formando las primeras familias y comunidades. No tenían escritura, no tenían reyes, no tenían mapas, pero tenían algo ainda más valioso: la capacidad de observar, de adaptarse y de dejar huellas de su existencia. Y esas huellas todavía están allí, profundamente tatuadas en la historia. En la región de Tassili Najer, un tesoro arqueológico que hoy es patrimonio de la humanidad, esos pueblos dejaron miles de pinturas rupestres. Imagínate esto. En mitad del desierto, en cuevas y paredes de roca, hay dibujos que muestran escenas de cosas que ya no existen allí. Animales enormes como jirafas, vacas pastando, personas bailando, cazadores con lanzas y arcos, e incluso figuras misteriosas que algunos interpretan como rituales o ceremonias.
Estas pinturas no son solo arte, son ventanas abiertas al pasado. Ellas revelan que el Sahara, hoy árido y silencioso, alguna vez fue un lugar lleno de ríos, pasto y vida abundante. Eso significa que esos primeros habitantes no apenas sobrevivían, ellos prosperaban, construían historias, transmitían conocimientos y celebraban la vida. Con el paso del tiempo, aquellos grupos nómadas fueron desarrollando un fuerte vínculo con la región. Aprendieron a conocer los ciclos del clima, los caminos seguros entre montañas, las rutas de animales y los lugares donde encontrar agua. Lentamente, la tierra que hoy llamamos Argelia empezó a formar su identidad más profunda, una mezcla de resistencia, adaptación y sabiduría ancestral. Estos pueblos fueron los pilares invisibles de la historia argelina, quienes, sin saberlo, prepararon el terreno para todas las civilizaciones que vendrían después: fenicios, cartagineses, romanos, árabes y muchas otras. Cada paso de aquellos primeros habitantes, cada dibujo en las rocas, cada herramienta que dejaron atrás, formó los cimientos sobre los que se construiría Argelia. Y así, a partir del silencio de aquellos tiempos remotos, comenzaba a escribirse la historia de una de las tierras más antiguas y fascinantes del norte de África. 2. El surgimiento de los pueblos bereberes. Después de miles de años de adaptación, cuando el Sahara comenzaba a transformarse en el gran desierto que conocemos hoy, aquellos primeros habitantes de Argelia tuvieron que reinventarse. Los ríos se secaban, los animales migraban y la tierra cambiaba de forma drástica. Fue en medio de ese proceso lento pero irreversible que surgió un pueblo que marcaría para siempre la historia de Argelia: los bereberes, también llamados asombroso, que significa los hombres libres. Los bereberes no fueron un grupo único, sino el resultado de la unión y evolución de diversas tribus que habían vivido allí durante milenios. Aske o clima fica maister, esas tribus entenden que so sobreviveráis se aprenderan a adaptarse. Comenzaron a asentarse en regiones estratégicas, algunos en las montañas del Atlas, otros en las llanuras del norte y otros más en los límites del Sahara. Aprendieron a domesticar animales, a cultivar pequeñas extensiones de tierra fértil y a utilizar los senderos del desierto como rutas comerciales. Con el tiempo, formaron comunidades organizadas, con líderes locales respetados y tradiciones transmitidas oralmente, de generación en generación. Eran expertos en sobrevivir en entornos difíciles. Sabían encontrar agua donde nadie la veía, conocían los vientos del desierto y sabían leer el paisaje como si fuera un libro. Y al mismo tiempo eran profundamente espirituales, valoraban mucho a la familia y tenían un sentido de la libertad que se convertiría en su sello distintivo. Su cultura empezó a tomar forma con fuerza, lenguas propias que aún hoy se hablan, joyas artesanales, música, danzas, símbolos y un estilo de vida que celebraba la conexión con la tierra. Cada tribu tenía su identidad, pero todas compartían un mismo orgullo: ser Amazigh. Lo más impresionante es que, incluso antes de la llegada de los grandes imperios al norte de África, los bereberes ya eran conocidos por algo que definiría toda su historia: la resistencia. No eran un pueblo fácil de conquistar. Luchaban estratégicamente, conocían cada piedra de su territorio y defendían su autonomía como un tesoro. Así pues, cuando nuevas civilizaciones comenzaron a aparecer en el Mediterráneo, mercaderes, navegantes y futuros conquistadores, Argelia ya contaba con un pueblo fuerte y de profundas raíces. Un pueblo preparado para influenciar, negociar, adaptarse y también para resistir cuando fuera necesario. Los bereberes fueron, sin saberlo, los guardianes de la puerta de entrada al norte de África, y estarían presentes en cada capítulo de la historia que vendría después. 3.
La llegada de los fenicios al norte de África. Mientras los bereberes seguían expandiéndose por montañas, valles y desiertos, las costas del Mediterráneo empezaron a recibir visitantes inesperados. Eran barcos largos, elegantes y rápidos, con velas coloridas y marineros expertos que conocían el mar como si fuera un viejo amigo. Estos eran los fenicios, uno de los pueblos navegantes más brillantes de la antigüedad. Procedentes de la zona donde hoy están Líbano y parte de Siria, los fenicios no buscaban conquistar territorios, sino abrir rutas comerciales, intercambiar riquezas y fundar puertos que conectaran todo el Mediterráneo. Cuando llegaron a las costas de la actual Argelia, encontraron exactamente lo que necesitaban: puertos naturales, tierras fértiles y un povo bereber dispuesto a comerciar. Los fenicios trajeron productos que en esa época parecían casi mágicos: tejidos teñidos de púrpura, un color reservado para reyes, objetos de vidrio transparentes, algo rarísimo entonces, cerámicas finas, perfumes, armas de metal y técnicas de navegación muy avanzadas. A cambio buscaban marfil, metales, pieles, cereales y todo aquello que las tribus bereberes podían ofrecer. No tardaron en establecer pequeños asentamientos costeros. Algunos eran simples puestos de comercio, pero uno de ellos creció tanto que se transformó en una potencia mundial: Cartago. Aunque Cartago no estuviera dentro del territorio argelino actual, su influencia se extendió intensamente por toda la costa norteafricana, moldeando la política, la economía y la cultura de los pueblos bereberes. Para los bereberes, este contacto abrió un nuevo mundo. Muchos comenzaron a comerciar regularmente con los fenicios, aprendieron nuevas técnicas de metalurgia, incorporaron prácticas marítimas y se familiarizaron con objetos que jamás habían visto. Incluso algunas formas tempranas de la escritura fenicia empezaron a influir en las culturas de la región. Pero la relación no siempre fue pacífica. A medida que Cartago crecía, también aumentaba su deseo de controlar rutas, recursos y territorios. Algunos pueblos bereberes se aliaron con ellos, otros resistieron con fuerza, defendiendo su autonomía. Esa mezcla de alianzas y tensiones iría preparando el escenario para conflictos mucho mayores que marcarían profundamente la historia de Argelia. Lo importante es que, con la llegada de los fenicios, Argelia entró oficialmente en la red mediterránea, conectándose con Europa, Oriente Medio y otras partes de África. Por primera vez, su territorio se volvió parte esencial de un enorme sistema comercial internacional, y esa nueva posición estratégica atraería la atención del próximo gigante que cambiaría la región para siempre. Si este contenido te está gustando y estás aprendiendo algo nuevo sobre la historia de Argelia, haz una pausa rápida y suscríbete al canal. De verdad, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando videos como este. Y ya que estás aquí, deja tu me gusta ahora mismo, porque así el video llega a más personas que también quieren conocer historias profundas como esta. Continuamos. 4. La influencia cartaginesa y el inicio de nuevas alianzas. Con los fenicios ya establecidos a lo largo de la costa y con Cartago creciendo como una ciudad poderosa, la región que hoy conocemos como Argelia comenzó a experimentar una transformación profunda. Cartago no era solo un centro comercial, era una potencia militar y económica que aspiraba a controlar todo el Mediterráneo occidental. Y su influencia llegó rápidamente a las tierras bereberes. Los cartagineses heredaron el espíritu navegante de los fenicios, pero llevaron esa herencia mucho más lejos. Construyeron una flota enorme, organizada y temida, capaz de proteger sus rutas comerciales y expandir su poder. Con el tiempo, Cartago estableció puestos militares, fortalezas y centros administrativos en diferentes puntos del norte de África, incluidas varias zonas de la actual Argelia. Para los bereberes, esto representó una nueva etapa histórica.
Algunas tribus vieron en Cartago un aliado poderoso, comerciaban con ellos, recibían protección y participaban del creciente intercambio cultural. Era común ver líderes bereberes colaborando con cartagineses, aprendiendo nuevas técnicas agrícolas, adoptando herramientas más eficientes e integrándose a redes de comercio que alcanzaban Europa y Oriente Próximo. Pero otras tribus, orgullosas de su independencia, no aceptaron tan fácilmente la presión cartaginesa. Estos grupos resistieron, defendiendo su territorio y su autonomía. Y así comenzaron a surgir alianzas, tensiones y confrontaciones que marcarían profundamente a Argelia. Cartago, entendiendo la importancia estratégica de controlar los valles, las rutas caravaneras y las zonas montañosas argelinas, intentó fortalecer su influencia creando acuerdos políticos con ciertos clanes bereberes. Muchos de estos acuerdos incluían matrimonios, tributos y alianzas militares. Estas alianzas dieron lugar a una coexistencia compleja, a veces pacífica y ventajosa, otras veces marcada por el conflicto y la desconfianza. Mientras tanto, la cultura cartaginesa se expandía. Los mercados locales comenzaron a llenarse de nuevos productos: cerámicas finas, armas metálicas, tejidos de calidad, vinos y aceites procedentes de barcos extranjeros. Se introdujeron nuevas formas de agricultura y se desarrollaron rutas terrestres que conectaban el interior bereber con los puertos cartagineses. La vida en la región comenzaba a tener un ritmo más comercial, más urbano, más conectado con el Mediterráneo. Pero la influencia más importante de Cartago no sería económica ni cultural, sino militar, porque a medida que Cartago se fortalecía, surgía un nuevo enemigo al otro lado del mar: Roma, y la rivalidad entre estas dos superpotencias convertiría el norte de África, incluida Argelia, en uno de los escenarios más decisivos de la historia antigua. Así, mientras los bereberes se adaptaban, resistían o colaboraban según su posición e intereses, una nueva tormenta comenzaba a formarse en el horizonte. Una tormenta que cambiaría para siempre el destino de Cartago, de Roma y de toda Argelia. 5. La llegada de los romanos y la conquista del Magreb. Mientras Cartago consolidaba su poder en el norte de África, Roma observaba cada paso con creciente inquietud. Lo que comenzó como una simple competencia por rutas comerciales se transformó en una disputa feroz por el dominio del Mediterráneo. Fue así como estallaron las célebres guerras púnicas, conflictos enormes que no solo enfrentaron a dos superpotencias, sino que también afectaron profundamente a los pueblos bereberes que habitaban la región que hoy es Argelia. Durante décadas, el territorio norteafricano se convirtió en un tablero de guerra. Los clanes bereberes participaron activamente. Algunos apoyaron a Cartago, seducidos por siglos de comercio y alianzas. Otros se inclinaron por Roma, percibiendo en ella un poder ascendente capaz de cambiar el equilibrio en la región. El norte de África se llenó de batallas, pactos, traiciones y negociaciones constantes. Finalmente, tras una lucha intensa que recorrió mares, montañas e incluso los Alpes, Roma derrotó a Cartago. Su victoria no solo significó el fin de una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo, sino también la apertura de una nueva era, la expansión romana sobre el Magreb. Cuando los romanos llegaron a Argelia, no lo hicieron con improvisación. Traían consigo disciplina militar, un sistema administrativo eficiente y una capacidad increíble de transformar los territorios que conquistaban. Su objetivo era claro: incorporar el norte de África al Imperio Romano como una región fundamental para su economía y su estabilidad. Roma construyó carreteras que cruzaban montañas y llanuras, permitiendo un flujo constante de mercancías, soldados y mensajes. Levantaron ciudades completas, diseñadas con precisión matemática.
Entre estas, dos brillaron como verdaderas joyas: Timgad, fundada por el emperador Trajano, y Gemila. Sus teatros, templos, foros, baños y calles rectas todavía hoy impresionan por su organización y belleza. Eran ciudades romanas en todo sentido, situadas completamente en tierras bereberes. La vida en la región cambió profundamente. Muchos bereberes comenzaron a adoptar costumbres romanas, aprendieron latín, participaron del comercio imperial, cultivaron nuevas plantas, usaron nuevas herramientas e incluso sirvieron en el ejército romano. Se creó una nueva identidad cultural: los bereberes romanizados, que combinaban la fuerza y la tradición amazigh con la organización y el refinamiento del mundo romano. Fue también en este periodo cuando nació uno de los pensadores más influyentes de la humanidad, San Agustín de Hipona, oriundo de la región de Annaba, en Argelia. Su obra marcó profundamente la filosofía y el cristianismo, demostrando cómo esta tierra se había convertido en un punto de encuentro cultural extraordinario. Sin embargo, la estabilidad romana comenzó a debilitarse. El imperio enfrentaba invasiones, crisis económicas, divisiones internas y un desgaste militar enorme. Y cuando Roma empezó a perder fuerza, nuevas amenazas provenientes del norte y del interior del continente aparecieron buscando ocupar los territorios que el imperio ya no podía defender. La historia de Argelia se preparaba para otro giro decisivo. 6. Los bereberes romanizados y una nueva identidad. Con el avance del Imperio Romano sobre el norte de África, los pueblos bereberes no desaparecieron ni fueron reemplazados. Al contrario, comenzaron a vivir un proceso profundo de transformación cultural. Roma se instaló con fuerza, construyó ciudades, impuso su administración y reorganizó la vida social. Pero los bereberes, resistentes por naturaleza, aprendieron a adaptarse sin perder su esencia. De esa convivencia prolongada nació una identidad nueva: los bereberes romanizados. La presencia romana no se limitó a ocupar territorios, significó cambiar la forma en que las personas se desplazaban, comerciaban, aprendían y se relacionaban. Los romanos levantaron carreteras que conectaban regiones inteiras, permitiendo un movimiento constante entre regiones antes aisladas. Ciudades como Timgad y Gemila se convirtieron en ejemplos vivientes de la ingeniería y la organización romanas. Grandes teatros, termas públicas, bibliotecas, plazas, templos y bulliciosos mercados. Atraídos por estas oportunidades, muchos bereberes comenzaron a frecuentar estos centros urbanos. Aprendieron latín, ya fuera para comerciar, administrar o integrarse al ejército romano. Otros adoptaron vestimentas romanas, nuevas herramientas agrícolas y formas de construcción más avanzadas. Los jóvenes bereberes que se destacaban podían incluso ascender socialmente, estudiar con maestros romanos o servir en unidades militares prestigiosas del imperio. Pero este proceso no eliminó la identidad bereber. En aldeas, montañas y comunidades nómadas, la lengua amazigh continuó viva. Los rituales tradicionales siguieron practicándose. Las historias se transmitían oralmente y la relación espiritual con la tierra permanecía intacta. Lo que se formó entonces fue una mezcla rica y equilibrada. Un pueblo que dominaba las costumbres romanas sin renunciar a sus raíces africanas. En este contexto surgió una de las mentes más brillantes de la historia, San Agustín de Hipona. Nacido en la región que hoy pertenece a Argelia, Agustín creció en un ambiente híbrido: africano, bereber na origen, romano na formación. Su pensamiento, influido por esa mistura cultural, se tornaría uno de los pilares más importantes del cristianismo y de la filosofía occidental. Su figura es prueba viviente de que Argelia durante ese período fue una verdadera encrucijada de ideas, lenguas y tradiciones. Sin embargo, mientras esta identidad bereber romanizada se fortalecía,
El Imperio Romano comenzaba a mostrar claros signos de decadencia. La presión en las fronteras, las crisis internas y las invasiones que se intensificaron año tras año debilitaron la estabilidad que había perdurado durante siglos. Y cuando Roma finalmente empezó a caer, Argelia, con su identidad ya transformada, se vería obligada a enfrentar la llegada de nuevos pueblos que cambiarían nuevamente su destino. 7. El avance de los vándalos y la caída del poder romano. A medida que avanzaba el siglo V, el Imperio Romano, que antes parecía invencible, comenzó a desmoronarse por dentro. Las fronteras se debilitaban, los soldados desertaban y las luchas internas desgastaban la estructura política. Los pueblos que por siglos habían temido a Roma empezaron a ver una oportunidad única: conquistar aquello que alguna vez había sido inalcanzable. Entre esos pueblos estaban los vándalos, un grupo germánico que había recorrido Europa buscando tierras donde establecerse. Tras múltiples enfrentamientos en la península ibérica, los vándalos realizaron un movimiento audacioso. Cruzaron el Estreito de Gibraltar y entraron al norte de África. Para los bereberes y los últimos administradores romanos de la región, esto fue un shock. Nunca antes un pueblo germánico había cruzado el Mediterráneo para lanzar una invasión a gran escala. Los vándalos avanzaron rápidamente. Su disciplina militar, su ferocidad en combate y la debilidad del dominio romano facilitaron su conquista. En pocos años tomaron Cartago, el máximo símbolo del poder romano en África, y extendieron su dominio a lo largo de la costa, llegando a territorios que hoy pertenecen a Argelia. Para la población local fue un período de incertidumbre. Las ciudades romanizadas, otrora centros de cultura y comercio, sufrieron un fuerte declive. Muchas fueron saqueadas, otras abandonadas. La estructura administrativa, tan bien organizada bajo el dominio romano, comenzó a fragmentarse. Los bereberes, que ya habían resistido varias dominaciones extranjeras, se encontraban ahora frente a otra potencia invasora con costumbres, idioma y tradiciones completamente diferentes. Sin embargo, la relación entre los vándalos y los bereberes no fue uniforme. En algunas regiones se produjeron intensos enfrentamientos. Los vándalos intentaron mantener el control sobre las rutas comerciales y las ciudades costeras, y muchos clanes bereberes resistieron para defender sus tierras. En otras zonas, por surgieron alianzas temporales. Algunos líderes bereberes, viendo a los vándalos como la autoridad del momento, negociaron acuerdos para mantener una cierta autonomía. Pero a pesar de su fuerza inicial, los vándalos se enfrentaron a un enorme problema. No tenían raíces en África, no dominaban el territorio como los bereberes, no tenían la estructura administrativa romana y al mismo tiempo no pudieron controlar completamente a las tribus locales, que se movían rápidamente, conocían cada montaña, cada oasis y cada ruta oculta en el desierto. La combinación de la resistencia bereber y la debilidad administrativa vándala debilitó rápidamente el nuevo dominio. Y por si fuera poco, otra amenaza se acercaba desde el Mediterráneo, el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, cuya misión era recuperar los antiguos territorios romanos perdidos en Occidente. La presencia vándala en Argelia, aunque impactante, fue relativamente breve, pero dejó huellas importantes: ciudades destruidas, rutas comerciales interrumpidas y un vacío político que abriría las puertas a una nueva y monumental transformación. Porque mientras los vándalos luchaban por mantener su frágil dominio, una nueva potencia, esta vez del este, se acercaba para tomar el control del norte de África. Antes de continuar, déjame pedirte algo rápido pero muy importante. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando historias como esta, llenas de emoción y aprendizaje. Y aprovecha también para dejar tu me gusta.
Es solo un segundo, pero hace una diferencia enorme para que este video llegue a más personas. Listo, seguimos con esta historia increíble. 8. La llegada del Islam y el nacimiento de una nueva era, después del turbulento paso de los vándalos y del intento bizantino por recuperar el control del norte de África. La región que hoy es Argelia estaba fragmentada, llena de tensiones internas y con un enorme vacío político. Los bereberes resistían como siempre, defendiendo su autonomía, pero no existía una fuerza unificada que organizara toda la región. Fue entonces, en el siglo VII, cuando un nuevo movimiento histórico comenzó a surgir desde la península arábiga, el Islam. El Islam no nació como un imperio militar, sino como un mensaje espiritual predicado por el profeta Mahoma. Pero su expansión fue tan rápida y profunda que en pocas décadas transformó completamente o mapa político e cultural do Oriente Medio y de África. A partir del año 632, tras la muerte del profeta, sus seguidores comenzaron a expandir la nueva fe hacia los territorios vecinos. Y pronto, las olas de esta expansión llegaron al norte de África. Los primeros grupos musulmanes entraron en contacto con los bereberes mediante intercambios, caravanas y rutas del desierto. Pero, a diferencia de los invasores anteriores, los árabes no llegaron simplemente con el objetivo de conquistar tierras. Trajeron consigo una nueva fe, una nueva cosmovisión y un sistema social unificado que ofrecía sentido, orden e identidad. A finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII, las tropas musulmanas avanzaron de manera organizada hacia el Magreb. Su disciplina, su fe y su unidad contrastaban con la fragmentación política de la región. Los bizantinos, que aún conservaban algunos enclaves costeros, fueron derrotados rápidamente. Y los bereberes, que habían combatido romanos, vándalos y bizantinos, se encontraron ante un movimiento diferente de todo o que já tinham enfrentado. Muchos bereberes resistieron al principio, defendiendo sus tierras como lo habían hecho durante siglos. Hubo batallas intensas y alianzas cambiantes en todo el norte de África. Pero con el tiempo, el mensaje islámico comenzó a ganar fuerza entre ellos. El Islam ofrecía algo que ninguna potencia anterior había dado: igualdad espiritual entre todos los creyentes, justicia social, un sistema legal claro y la posibilidad de formar parte de una comunidad más grande, la Umma. Estas ideas calaron hondo entre diversas tribus bereberes, especialmente entre aquellas que siempre habían valorado la libertad y la igualdad. Muchos líderes locales adoptaron el Islam no solo como religión, sino también como instrumento político para unificar clanes dispersos y fortalecer sus territorios. Así, poco a poco, el norte de África se transformó. Comenzaron a construirse mezquitas, se abrieron nuevas rutas comerciales que conectaban el Magreb con Oriente Medio y empezó a surgir una cultura religiosa y social común entre árabes y bereberes. Lo más importante es que los bereberes no fueron meros receptores pasivos de esta nueva fe. Incorporaron el Islam a su manera, mezclando tradiciones ancestrales con enseñanzas islámicas, creando un estilo único que marcaría para siempre la identidad argelina. El Islam no solo reemplazó un sistema político, dio comienzo a una nueva era, una era que unificó la región, fortaleció el comercio, renovó la cultura y abrió las puertas para las grandes dinastías norteafricanas que transformarían profundamente la historia de Argelia. Y una de esas dinastías estaba por nacer, surgida de los propios bereberes, dispuesta a cambiar o destino do Magrebi e hasta mesmo da Península Ibérica. 9. Dinastías bereberes poderosas, almorávides y almohades. Con la llegada del Islam y su rápida expansión por el norte de África, los bereberes no solo adoptaron la nueva fe,
Ellos la transformaron, la fortalecieron y en muchos casos la lideraron. Fue precisamente a partir de su energía, su organización y su espíritu resistente que surgieron algunas de las dinastías más poderosas e influyentes de la historia del Magreb, los almorávides y los almohades. Todo comenzó en el siglo XI, cuando varias tribus bereberes del desierto y de las montañas comenzaron a unirse en torno a líderes religiosos que buscaban una reforma espiritual. Los almorávides fueron los primeros en destacarse. Eran bereberes provenientes principalmente del Sahara, disciplinados, profundamente devotos y guiados por un ideal: purificar la fe y fortalecer a sociedad islámica. Este movimiento, que en un principio fue puramente religioso, creció con una rapidez inesperada. Los almorávides se organizaron militarmente, formaron alianzas con clanes influyentes y comenzaron a expandir su territorio. Su disciplina, firmada en la austeridad y en la fe, los convirtió en un ejército prácticamente imparable. En pocos años, conquistaron vastas zonas del actual Marruecos, Mauritania y Argelia. Y esa expansión no se detuvo allí. Cuando ciudades musulmanas de la península ibérica pidieron ayuda para enfrentar la amenaza cristiana, los almorávides cruzaron o Estreito de Gibraltar y entraron na historia europea. Tomaron el control de Al-Ándalus, reorganizaron el gobierno, unificaron territorios y transformaron su imperio en una de las fuerzas más respetadas del mundo mediterráneo. Pero la historia no termina ahí. En el siglo XII, un nuevo movimiento bereber surgió desde las montañas del Atlas, los almohades. También profundamente religiosos, pero guiados por una ideología aún más estricta, los almohades consideraban que el mundo islámico necesitaba una reforma más radical. Su líder, Ibn Tumart, proclamó una doctrina de pureza absoluta y estricta obediencia a Dios. Y sus seguidores tomaron esta visión muy en serio. Los almohades comenzaron a desafiar el poder almorávide y el norte de África entró en una nueva onda de conflictos. Las batallas entre los dos grupos fueron intensos y el territorio argelino se tornó uno de los principales campos de disputa. Finalmente, los almohades derrotaron a los almorávides y asumieron el control total. Una vez en el poder, los almohades construyeron un imperio aún mayor que el de sus predecesores. Dominaron Argelia, Marruecos, Túnez, partes de Libia y amplias regiones de España y Portugal. Su capital brilló con ciencia, filosofía, literatura y arquitectura. Fueron ellos quienes dejaron magníficas obras, como la mezquita Coutubía en Marrakech, e influyeron en la construcción de la Giralda en Sevilla. El territorio argelino, bajo el dominio de almorávides primero y almohades después, vivió un período de grandeza cultural e intelectual. Las ciudades comenzaron a florecer con eruditos, poetas, matemáticos y juristas. Se fortalecieron las rutas comerciales con el Sáhara y el Mediterráneo, lo que trajo consigo riqueza y conocimiento. Pero, al igual que todos los grandes imperios, los almohades también se enfrentaron a desafíos internos, divisiones, rebeliones y presiones externas. A partir del siglo XIII, su poder comenzó a fragmentarse, abriendo espacio para que otras dinastías más pequeñas y reinos locales buscaran la autonomía. La historia de Argelia estaba a punto de entrar en una nueva fase, marcada por divisiones, disputas entre clanes y la lenta desintegración de los grandes imperios que una vez controlaron el Magreb. Y de esta inestabilidad surgiría la necesidad de una nueva fuerza capaz de restablecer el orden. Una fuerza que vendría del otro lado del Mediterráneo y cambiaría el destino de la región durante siglos. 10. Argel bajo el poder otomano y el surgimiento de los corsarios. Con el declive de las grandes dinastías bereberes, el Magreb quedó dividido en pequeños reinos, clanes y ciudades-estado que competían entre sí.
La región vivía un periodo de inestabilidad política, disputas internas y amenaza constante de invasiones europeas. Fue justamente en este momento de fragilidad cuando un nuevo actor histórico apareció en el horizonte: el Imperio Otomano, uno de los poderes más fuertes del mundo entre los siglos XV y XVI. Mientras los otomanos expandían su influencia por el Mediterráneo oriental, España y Portugal intentaban dominar las costas del norte de África desde el oeste. La región se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada imperio buscaba controlar portos estratégicos. Varios enclaves argelinos, como Orán y Béjaia, llegaron a ser ocupados por fuerzas españolas. Para los habitantes locales, esto significaba una pérdida de autonomía y el riesgo de caer bajo un dominio extranjero totalmente ajeno a las tradiciones de la región. Ante esta amenaza, varias ciudades costeras, especialmente Argel, buscaron ayuda para resistir. Y fue entonces cuando surgieron dos figuras legendarias que cambiarían por completo el destino de Argelia: los hermanos Barbarroja, Aruj e Khayr ad-Din. Estos dos navegantes y guerreros, originalmente procedentes de la región del Egeo, eran expertos en combatir en el mar. Sus habilidades, sus barcos y su valentía atraían seguidores por toda la costa. Cuando los líderes de Argel pidieron ayuda contra los españoles, los Barbarroja respondieron prontamente. Aruj Barbarroja expulsó a los españoles de varias fortalezas y se convirtió en un héroe local. Sin embargo, fue Khayr ad-Din, su hermano, quien dio el paso decisivo. Pidió la protección del Imperio Otomano, integrando oficialmente Argel bajo su mando. A partir de 1516, Argel se convirtió en una provincia otomana, gobernada por un Beylerbey y posteriormente por un Dey. Esta nueva alianza transformó totalmente el equilibrio del Mediterráneo. Los otomanos reforzaron las defensas costeras, enviaron armas modernas y establecieron una organización administrativa que devolvió cierta orden a la región. Argel, que antes estaba amenazada por invasiones extranjeras, ahora se tornaba una base poderosa y protegida. Pero el elemento más fascinante de aquella época fue el surgimiento de corsarios de Argel. Con el apoyo otomano, los capitanes y marineros argelinos comenzaron a defender la costa contra los barcos europeos y al mismo tiempo a llevar a cabo ataques estratégicos contra las rutas comerciales del Mediterráneo. Esos corsarios no eran simples piratas, eran parte estruturada da defensa marítima otomana. Controlaban portos, protegían a la población local y actuaban como una fuerza naval de enorme influencia. El puerto de Argel se convirtió en un centro dinámico, lleno de barcos, artesanos, comerciantes, soldados y refugiados que buscaban protección bajo el estandarte otomano. La ciudad floreció. Surgieron mercados vibrantes, mezquitas, escuelas, astilleros, y emergió una nueva vida urbana que mezclaba las tradiciones argelinas con las influencias del gran imperio de Oriente. Sin embargo, esta alianza también trajo consigo desafíos. La presencia otomana no siempre fue bien recibida por todos. Se produjeron disputas internas entre los líderes locales y los enviados otomanos. Y sobre todo, la confrontación con las potencias europeas siguió intensificando. Aún así, Argel se convirtió en una fortaleza mediterránea, temida por España, Francia y diversas potencias marítimas. Durante aproximadamente 3 siglos, Argelia vivió bajo esta combinación de dominio otomano y poder corsario, consolidando su propia identidad, marcada por la resistencia, el comercio y la fuerza naval. Pero la historia estaba lejos de haber terminado, porque al otro lado del Mediterráneo, una nueva potencia europea se preparaba para lanzar una invasión que cambiaría para siempre el destino de Argelia. 11. La invasión francesa y el inicio de un largo sufrimiento.
A principios del siglo XIX, Argelia vivía bajo el dominio nominal del Imperio Otomano, pero en la práctica gozaba de una relativa autonomía. El de Argel controlaba la región con firmeza. Los corsarios seguían protegiendo la costa, el comercio marítimo se mantenía activo y la ciudad de Argel era conocida como una de las fortalezas más difíciles de conquistar del Mediterráneo. Sin embargo, Europa estaba cambiando rápidamente. Francia, bajo el liderazgo de reyes, revolucionarios y posteriormente emperadores, buscaba expandir su influencia y fortalecer su poder internacional. El pretexto para la invasión francesa surgió en 1827, en un fuego que parece pequeño, mas teve consecuencias gigantes, o famoso ventilador sopla. Durante una tensa reunión, el dey de Argel, enfurecido por una antigua deuda impaga de Francia, atacó al cónsul francés con su abanico. París consideró esto una ofensa inaceptable y, en lugar de resolver el asunto diplomáticamente, decidió utilizar el incidente como justificación para invadir Argelia. En 1830, Francia lanzó una enorme expedición militar. Más de 600 barcos y 37.000 soldados cruzaron el Mediterráneo hacia la costa argelina, en una de las mayores operaciones navales de la época. Los franceses sabían que Argel era una plaza fuerte, difícil de conquistar, pero estaban decididos a lograrlo. Después de bombardear la ciudad y de un desembarco masivo, Argel cayó en apenas algunos días. O'Day, sin apoyo suficiente, se rindió. Y a partir de ese momento, comenzó uno de los períodos más dolorosos de la historia de Argelia, la colonización francesa. La guerra no terminó con la caída de Argel. Al contrario, fue solo el comienzo. Las tribus y líderes bereberes, profundamente arraigados a su tierra y a su fe, no aceptaron el dominio extranjero. Surgieron focos de resistencia por todo el territorio, liderados por figuras extraordinarias como Emir Abdelkader, que se convertiría en un símbolo nacional. Durante años, Abdelkader organizó ejércitos, unió tribus, estableció un estado argelino en el interior y luchó con dignidad y valentía contra un enemigo mucho más poderoso. Pero Francia respondió con brutalidad. A medida que avanzaban sobre montañas, aldeas y oasis, aplicaron políticas de tierra arrasada, quemaron las cosechas, destruyeron aldeas, confiscaron tierras y asesinaron o deportaron poblaciones enteras. La conquista francesa de Argelia no fue ni rápida ni pacífica. Fue una guerra que duró décadas, marcada por masacres, arrestos masivos, torturas e injusticias sistémicas. Miles de argelinos murieron defendiendo su territorio. Otros se vieron obligados a abandonar sus tierras ancestrales, que fueron entregadas a los colonos franceses que llegaron en oleadas. Con el tiempo, Francia estableció una administración colonial rígida. Argelia dejó de ser simplemente una colonia. Se convirtió en parte integrante de Francia, dividida en departamentos como si fuera territorio europeo. Pero esta integración era falsa. Mientras que los colonos franceses recibieron tierras, derechos y privilegios, los argelinos fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, sin voz política y sin verdadera libertad. La colonización alteró profundamente la estructura social, cultural y económica de Argelia. Se prohibieron las lenguas, se reprimieron las tradiciones, se explotaron los recursos y familias enteras lo perdieron todo. Pero a pesar de todo este sufrimiento, la llama de la resistencia nunca se extinguió. En cada aldea, en cada tribu, en cada familia argelina, crecía en silencio un deseo que no podía ser sofocado, el deseo de recuperar la libertad. Y esta llama, mantenida viva durante más de un siglo de opresión, allanaría el camino para una de las luchas más notables e intensas del siglo XX. Un momento. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir descubriendo más contenidos como este, suscríbete ahora mismo al canal. Tu apoyo es lo que nos permite continuar creando vídeos tan profundos como este.
Y ya que estás aquí, regálanos un me gusta. Es un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo para que esta historia llegue a más personas. Continuamos. 12. El despertar nacionalista y las primeras revoluciones. Tras décadas de dominio francés, Argelia vivía una realidad profundamente injusta. El país había sido transformado en una colonia donde la riqueza, la tierra y los derechos estaban concentrados en manos de una minoría europea, mientras que la gran mayoría de los argelinos, musulmanes y bereberes, eran tratados como extranjeros en su propia tierra. Pero, incluso en medio de tanta opresión, algo comenzó a crecer silenciosamente en los corazones de la gente. Un despertar nacionalista, una conciencia colectiva de que Argelia no pertenecía a Francia, sino a los argelinos. A finales del siglo XIX y principios del XX, una nueva generación comenzó a cuestionar el sistema colonial. Muchos jóvenes argelinos habían estudiado en escuelas francesas, hablaban el idioma del colonizador y conocían las leyes de la República, pero percibían claramente que esos valores de libertad, igualdad y fraternidad no se aplicaban a ellos. Este contraste entre teoría y realidad encendió la llama de la indignación. Posteriormente surgieron movimientos culturales, religiosos y políticos que buscaban preservar la identidad argelina, resistir la asimilación francesa y recuperar la dignidad perdida. Entre los más influyentes se encontraban los reformistas islámicos intelectuales como Abdelhamid Ben Badis. Defendieron que la lengua árabe, el islam y la cultura argelina debían preservarse a toda costa. Crearon escuelas, periódicos y asociaciones educativas para fortalecer la identidad nacional. Los primeros movimientos políticos, grupos como la Étoile Nord-Africaine, liderado por Messali Hadj, comenzaron a exigir derechos concretos: fin de la discriminación, participación política, protección de la cultura local y más tarde la independencia total. Messali Hadj se convirtió en una de las voces más importantes del nacionalismo argelino, capaz de inspirar a multitudes. Resistencia rural. En las montañas de Kabilia y en el interior del país, varios líderes tribales mantuvieron viva la tradición de la resistencia armada heredada de siglos de lucha contra los invasores extranjeros. Aún debilitados por el poder colonial, estos grupos conservaron un profundo sentido de la libertad. Primera Guerra Mundial, un punto de inflexión. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, miles de argelinos fueron enviados a Europa a luchar por una Francia que no les concedía los mismos derechos. Se enfrentaron a trincheras, frío, hambre y muerte, y al regresar a casa encontraron la misma desigualdad que antes. Esta injusticia aumentó el sentimiento de indignación. Muchos soldados argelinos pensaban: si derramamos nuestra sangre por Francia, ¿por qué no se nos trata como ciudadanos? Este cuestionamiento fue el comienzo de un nuevo tipo de conciencia, una conciencia revolucionaria. Entre guerras, la llama crece. En las décadas de 1930 y 1940, la población argelina ya estaba más concienciada políticamente. Nuevos periódicos circulaban, las asociaciones culturales se multiplicaban y los debates sobre la identidad nacional cobraban fuerza. Intelectuales árabes y bereberes, e incluso algunos europeos progresistas, se unieron en movimientos que denunciaban la violencia, el racismo y la explotación económica. Pero Francia continuó endureciendo su postura. Cada petición de igualdad fue ignorada. Cada voz de protesta fue silenciada y cada intento de diálogo fue frustrado por la burocracia colonial. La Segunda Guerra Mundial y la chispa de la revuelta. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, miles de argelinos fueron enviados una vez más al frente, y cuando regresaron, esperando ser reconocidos, se encontraron con más injusticia, más represión y más pobreza. El desencanto se transformó en indignación,
y la indignación en rabia. En 1945, un acontecimiento brutal marcó para siempre la relación entre Francia y Argelia: las masacres de Sétif, Guelma y Querrata. Miles de argelinos fueron asesinados tras una manifestación pacífica por la independencia. Ese momento fue decisivo. La confianza se rompió para siempre. Los argelinos comprendieron que la independencia no se lograría mediante el diálogo, sino mediante la lucha. A raíz de este trauma colectivo, el nacionalismo dejó de ser una mera idea intelectual para convertirse en una certeza absoluta. La nación había despertado, y este despertar, lleno de dolor y esperanza, allanaría el camino para una de las guerras más intensas, sangrientas y decisivas del siglo XX. 13. La Guerra de Independencia, sangre, dolor y libertad. El despertar nacionalista argelino, fortalecido por décadas de injusticia, finalmente explotó con una fuerza imposible de detener. El 1 de noviembre de 1954, en plena noche, mientras la mayoría dormía, estallaron ataques coordinados en distintas regiones del país. A ese día se le conoce como Día de Todos los Santos Rojo, el Día de Todos los Santos Rojo, y marcó oficialmente el inicio de la Guerra de Independencia de Argelia. El responsable de esos ataques fue el Frente de Liberación Nacional, FLN, un grupo formado por argelinos que habían decidido que el diálogo ya no era posible. Para ellos, solo existía un camino: lucha hasta el final por la libertad. Desde ese momento, Argelia se transformó en un campo de batalla. No fue una guerra convencional, fue una guerra de emboscadas, guerra de guerrillas, ataques urbanos, operaciones clandestinas y resistencia rural. Cada montaña, cada ciudad, cada pueblo podría convertirse en escenario de una confrontación. El FLN y el pueblo, una resistencia que nacía desde abajo. El FLN no era un ejército tradicional. Eran hombres y mujeres comunes y corrientes, agricultores, profesores, mecánicos, comerciantes, jóvenes estudiantes, madres que escondían armas, personas mayores que guardaban sus mensajes para sí mismas. La fuerza del FLN provenía del apoyo del pueblo. Organizaron células secretas, rutas de comunicación y escondites en las montañas de Aurès, en Kabylia y en zonas rurales. Por cada combatiente caído, otros 5 se levantaban, impulsados por el dolor y la esperanza. La respuesta francesa, brutal e implacable. Francia, a su vez, movilizó a cientos de miles de soldados. Era el mayor ejército colonial europeo que se enfrentaba a un pueblo que no poseía la misma tecnología, pero sí algo infinitamente más poderoso: determinación absoluta. Los métodos franceses eran duros y a menudo inhumanos. Torturas sistemáticas, desapariciones, arrestos masivos, bombardeos de aldeas, ejecución de sospechosos sin juicio. Ciudades enteras fueron rodeadas, familias separadas, asentamientos destruidos. El objetivo era quebrar la moral de los argelinos, pero el efecto fue el contrario. Cuanto más violenta es la represión, más fuerte es la convicción de luchar por la independencia. Las ciudades también entran en guerra. La guerra no se libró solo en las montañas. Argel, la capital, se convirtió en uno de los centros más intensos de la lucha, especialmente durante la famosa Batalla de Argel en 1957. El FLN organizó una red clandestina extremadamente eficiente, coordinando huelgas, explosiones controladas y protestas masivas. Francia respondió con paracaidistas, torturas y un brutal sistema de bloqueos. Las estrechas calles de Casbah se convirtieron en un laberinto de resistencia, donde cada puerta, cada escalera y cada mujer podía ocultar un mensaje, un arma o un combatiente. El papel internacional y el coste humano. A medida que avanzaba la guerra, el mundo comenzó a darse cuenta de la brutalidad del conflicto.
Los periódicos internacionales denunciaron lo que estaba sucediendo en Argelia y las organizaciones internacionales comenzaron a presionar a Francia. El coste humano fue devastador. Cientos de miles de argelinos murieron, muchos más fueron desplazados y miles de familias quedaron destruidas. Cada vida perdida se convertía en una razón más para que el FLN continuara luchando. 1962, la tan esperada victoria. Tras casi 8 años de una guerra brutal, Francia ya no pudo soportar la presión internacional, la crisis interna y el enorme coste político y militar del conflicto. En 1962 se firmaron los acuerdos. Acuerdos de Évian, que finalmente reconoció la independencia de Argelia. Y el 5 de julio de 1962, las calles de Argel, Orán, Constantin y todo el país explotaron en celebración. La gente cantaba, lloraba, bailaba y daba gracias a Dios. Fue el fin de 132 años de colonización y el nacimiento oficial de un país libre. La victoria, sin embargo, no borró el dolor. El país había ganado, pero estaba devastado. Ciudades dañadas, economía colapsada, millones de personas traumatizadas, profundas heridas en las familias y toda una nación que intenta aprender a vivir sin las cadenas de la colonización. Pero incluso en medio de este caos, una cosa era segura: Argelia había renacido. Y este renacimiento allanaría el camino para el siguiente capítulo: la construcción de un nuevo país a partir de las cenizas de la guerra. 14. Construcción del nuevo país y los desafíos del siglo XX. Cuando Argelia finalmente alcanzó su independencia en 1962, el país renació, pero renació herido. La victoria fue inmensa, pero el precio pagado fue devastador. Aldeas destruidas, ciudades fragmentadas, familias separadas, una economía arruinada y toda una generación marcada por la guerra. Más de 1 millón de colonos franceses abandonaron el territorio en pocas semanas, dejando atrás hogares, fábricas, granjas y sistemas administrativos completos. Argelia había conquistado su libertad, pero ahora se enfrentaba a su mayor desafío: construyendo un país desde cero. Un país con carencias en infraestructura, pero con un inmenso orgullo. Todo el sistema político existente era de origen colonial y había sido desmantelado apresuradamente cuando Francia se retiró. Había escasez de médicos, ingenieros, maestros y administradores públicos. Los edificios gubernamentales estaban vacíos, los negocios habían cerrado y las plantaciones estaban abandonadas. Pero había algo que nunca faltaba: un pueblo con una inmensa determinación. En las calles, a pesar de la pobreza y la inestabilidad, se respiraba un ambiente de esperanza. Tras 132 años de opresión, Argelia finalmente pudo decidir su propio destino. El FLN toma el poder e inicia la reconstrucción. El partido que había liderado la lucha por la independencia, el Frente de Liberación Nacional, FLN, asumió el control del nuevo Estado. Su objetivo era ambicioso: para crear un gobierno moderno, para industrializar el país, educar a la población, recuperar a agricultura y para unificar a un pueblo diverso que había estado dividido durante más de un siglo. Bajo el liderazgo de Ahmed Ben Bella y, posteriormente, de Houari Boumediene, Argelia inició un proceso de nacionalizaciones. Las industrias, minas, bancos y tierras abandonadas por los colonos quedaron bajo control estatal. Existía la sensación de que el país necesitaba avanzar unido como un bloque para superar décadas de atraso social y económico. Reformas, entusiasmo y obstáculos. Durante los años 60 y 70, Argelia apostó por la educación como pilar fundamental. Se construyeron escuelas en masa, se capacitó a los maestros apresuradamente y se difundieron programas de alfabetización por todo el territorio. Miles de jóvenes argelinos que antes carecían de acceso a la educación,
ahora podían estudiar, soñar y aspirar a profesiones importantes. La economía también comenzó a crecer gracias a las reservas de gas y petróleo, que se convirtieron en la principal fuente de ingresos del país. Con estos recursos, el gobierno invirtió en infraestructura, salud y vivienda. Pero los retos eran enormes. Reconstruir una nación que ha pasado más de un siglo bajo explotación extranjera no es tarea fácil. Había falta de experiencia administrativa, de una planificación sólida y de estabilidad política. Además, los distintos grupos dentro del país tenían puntos de vista diferentes sobre el futuro. Algunos querían un Estado socialista fuerte, otros abogaron por una mayor libertad política, otros aún esperaban preservar las tradiciones regionales. Esta compleja mezcla generó tensiones internas que crecerían a lo largo de las décadas, enfrentamientos políticos y la búsqueda de identidad. En los años 80, Argelia se enfrentó a una crisis económica mundial provocada por la caída de los precios del petróleo. Debido a la gran dependencia del país de estos ingresos, la economía colapsó. El desempleo aumentó, la inflación se disparó y el descontento popular comenzó a crecer. Los jóvenes argelinos, nacidos después de la independencia con sueños de progreso, se encontraron con un país que luchaba por brindar oportunidades. El orgullo por la victoria de 1962 seguía vivo, pero ya no bastaba para ocultar los nuevos problemas. En Argel, Orán y otras ciudades importantes comenzaron a surgir manifestaciones, protestas y presiones para lograr un cambio político. Argelia, que había sobrevivido al colonialismo y a la guerra, se enfrentaba ahora a su propio desafío interno: equilibrar la modernización, la tradición, la democracia y la estabilidad. La lucha por la independencia había terminado, pero la lucha por una Argelia próspera, justa y unida no había hecho más que empezar, y este escenario turbulento allanaría el camino para el siguiente capítulo de la historia, un periodo marcado por la crisis, la violencia y la búsqueda desesperada de un futuro mejor. 15. Argelia moderna, riqueza cultural, petróleo y un futuro incierto. Tras décadas de reconstrucción, reformas, conflictos internos y renovaciones políticas, Argelia entró definitivamente en el siglo XXI como un país lleno de contrastes. Es una nación joven, con la mayoría de su población menor de 35 años, pero con una alma antigua, marcada por milenios de culturas, invasiones, resistencias y renacimientos. A pesar de todos los desafíos afrontados desde su independencia, Argelia ha logrado consolidarse como una de las economías más importantes de África gracias a sus inmensas reservas de gas natural y petróleo, que representan la base de su riqueza nacional. Estas reservas alimentan las centrales eléctricas, financian programas sociales y respaldan una gran parte de las exportaciones del país. Las ciudades principales, como Argel, Orán y Constantina, se han transformado en vibrantes centros urbanos donde lo tradicional y lo moderno coexisten. Los rascacielos se alzan junto a barrios antiguos, los cafés árabes conviven con restaurantes europeos y los mercados tradicionales, repletos de especias, artesanías y música, se mezclan con amplias avenidas bien iluminadas. Identidad, una mezcla viva de pasado y presente. La Argelia moderna es un mosaico cultural rico y complejo. En el país coexisten las siguientes especies: árabes, bereberes, especialmente kabilas y tuaregs, descendientes de pueblos mediterráneos, comunidades del desierto y las influencias dejadas por siglos de romanos, otomanos y franceses. Esta mezcla creó un país que habla árabe y amazigh, pero que también conserva fuertes huellas del idioma francés en la vida cotidiana, un reflejo del pasado que permanece presente. La música rai, nacida en Orán, se convirtió en un símbolo de la juventud argelina.
La gastronomía mezcla sabores mediterráneos, árabes y africanos. Y las tradiciones bereberes siguen vivas en festivales, ropa, artesanatos y celebraciones anuales. Desafíos políticos y sociales. La Argelia moderna también se enfrenta a periodos de turbulencia. En las últimas décadas, el país ha atravesado momentos difíciles, incluyendo el doloroso Guerra Civil de los años 90, cuando grupos extremistas y el gobierno se enfrascaron en un sangriento conflicto que dejó miles de víctimas. Incluso después de este terrible período, la política argelina siguió estando marcada por tensiones, protestas, disputas internas y desafíos de gobernanza. Millones de jóvenes buscan empleo, oportunidades y una mayor apertura política. Este movimiento se hizo muy evidente en 2019, cuando tuvieron lugar marchas masivas por parte del mismo Irak. Pidieron reformas profundas y el fin de la corrupción. La democracia argelina no está completa, pero avanza lentamente, impulsada por una población que ya no acepta vivir en silencio ni en el estancamiento. Son un pueblo que ha aprendido a lo largo de la historia que la libertad es una conquista diaria. Economía, fortaleza y fragilidad al mismo tiempo. El petróleo y el gas dieron fuerza a Argelia, pero también crearon un problema: dependencia extrema de estos recursos. Cuando caen los precios internacionales, la economía sufre. Cuando suben los precios, hay un alivio momentáneo, pero sin diversificación el riesgo persiste. Sin embargo, el país invierte en nuevas industrias, agricultura, educación y turismo. Existe un enorme potencial, especialmente en las regiones costeras y los hermosos desiertos donde vive el pueblo tuareg, conocido como los hombres azules del Sahara. Un país entre el pasado y el futuro. La Argelia moderna vive entre dos fuerzas: el peso de una historia dolorosa y la esperanza de un futuro mejor. Es una nación que ha sufrido invasiones, colonización, guerras internas y crisis económicas, pero que nunca ha perdido su esencia, la determinación de seguir adelante. Hoy, Argelia se proyecta como un país orgulloso, resiliente y lleno de posibilidades. Sus jóvenes buscan la innovación, sus mujeres conquistan nuevos espacios y sus tradiciones permanecen vivas, mientras el país intenta construir una democracia más sólida y moderna. La historia de Argelia, por tanto, no termina aquí. Ella sigue viva en las calles de Argel, en las montañas de Kabilia, en los oasis del Sáhara y en el corazón de cada argelino que sueña con un mañana más justo, libre y próspero. Argelia es, en esencia, esto: un pueblo que nunca se rinde, una tierra que siempre renace. Después de recorrer toda esta historia, una historia marcada por conquistas, invasiones, traiciones, guerras, levantamientos, pérdidas y renacimientos, queda claro que Argelia no es simplemente un país. Argelia es un símbolo de lo que significa resistir cuando todos te quieren ver derrotado. Un símbolo de lo que significa seguir adelante aunque la vida te quite fuerzas. Un símbolo de lo que significa reconstruirse desde cero, aun cuando parece que ya no queda nada. Y tal vez, mientras escuchabas esta historia, te viste reflejado en algún momento, en esa sensación de injusticia, en ese dolor de perder algo que un día teu, o en ese rincón del alma que anhela el valor para volver a empezar. Porque en su esencia, la historia de Argelia nos recuerda algo que todos necesitamos escuchar en algún momento de nuestras vidas. No importa cuántas veces intenten silenciar, siempre hay una voz dentro de ti que grita por libertad. No importa cuántas veces destruyan sus caminos, siempre puedes construir otros nuevos, por muy intenso que sea el dolor. Un día se transforma en fuerza. Argelia nos enseña que ningún sufrimiento es permanente, porque ninguna oscuridad es eterna.
y que incluso los capítulos más dolorosos pueden transformarse en renacimiento, identidad y esperanza. Hoy, Argelia sigue enfrentando desafíos, pero sigue de pie, firme, orgullosa, mirando hacia adelante con la misma fuerza que acompañó a sus antepasados durante miles de años. Y ese es el mensaje que quiero dejar contigo, Oje. Si Argelia ha logrado renacer tantas veces, tú también puedes. Si estas personas encontraron la luz después de tanto sufrimiento, la tuya también llegará. Si su libertad se ganó paso a paso, la tuya también se ganará. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la historia de Argelia te inspire a seguir adelante, no rendirse nunca y escribir, con valentía, su propio capítulo de libertad. Antes de terminar, quiero pedirte algo muy importante. Verifica ahora mismo si estás suscrito al canal. A veces pensamos que estamos suscritos y no es así, así que revisa y activa también la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si esta historia te tocó, te enseñó algo o te hizo reflexionar, comparte este video con alguien más. Puede ser un amigo, un familiar o cualquier persona que necesite escuchar esta palabra hoy. Tu gesto puede cambiar el alcance de este mensaje. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.